buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a ver un análisis técnico sobre Bitcoin. Vamos a ir analizando todos los timeframes, empezando por el mensual y nos vamos a ir bajando de temporalidad para ver un poco lo que está haciendo el precio y ver las proyecciones que podemos tener para los próximos días. Antes de empezar, quería deciros algo muy importante y es que aunque vamos a hacer un análisis completamente técnico, tenemos que tener en cuenta lo que está ocurriendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que últimamente estamos viendo como todos los mercados están teniendo muchísima volatilidad, estamos viendo subidas y bajadas muy abruptas, incluso podemos ver también formaciones de velas muy grandes en minutos o incluso segundos, cosa que no suele ser muy habitual de ver en según qué pares. Este tipo de noticias fundamentales pueden afectar directamente a nuestro análisis. Eso no significa que nuestro análisis no sea correcto o no esté bien, pero tenemos que tener en cuenta que nos encontramos frente a una etapa de trading fundamentalista, con lo cual tenemos que ser un poco precavidos a la hora de tomar decisiones dentro de los mercados. Y bueno, antes de empezar también quería pediros que si os gusta el vídeo le deis like y os suscribáis también a nuestro canal de YouTube para no perderos ningún tipo de vídeo ni ningún contenido que vayamos subiendo. También nos podéis seguir en las redes sociales que vais a encontrar en la descripción del vídeo y por supuesto si os ha gustado el vídeo compartirlo con todas aquellas personas que creáis que pueden aprender de él y les puede gustar este tipo de contenido de información. Y bueno, pues ahora sí que ya vamos a empezar con nuestro análisis. Vamos a empezar en nuestro timeframe mensual y lo primero que vamos a hacer es identificar la tendencia que tenemos aquí. Si nos fijamos, tenemos claramente una tendencia alcista, ya que podemos ver, vamos a graficarlo, podemos ver un claro impulso hacia el alza, un retroceso, otro impulso alcista y otro retroceso, que es donde nos encontramos actualmente. Vamos a quitar esto para verlo todo más claro. Y lo primero que vamos a hacer también es marcar zonas importantes en esta temporalidad. La primera zona que quiero marcar es esta de aquí, ya que corresponde al all-time high de Bitcoin, el precio máximo que ha tenido este activo. Y llegó a los $69.000 en noviembre de 2021. Otra zona importante que quiero marcar en este timeframe es esta de aquí. Esta zona de aquí me parece clave, ya que si nos fijamos, después de este fuerte impulso alcista, el precio tuvo un retroceso y vemos cómo nos formó esta vela envolvente bajista, dejándonos una mecha bastante grande de rechazo. La siguiente vela fue una doji con poco volumen, pero también nos dejó una mecha de rechazo a la baja. Y la tercera vela, a pesar de ser una vela alcista, también nos dejó una mecha de rechazo hacia la baja. Esto significa que el precio estuvo durante 3 meses intentando quebrar esta zona, pero cada vez que llegaba sobre los 29.000, el precio la rechazaba y volvía a subir. Con lo cual me parece una zona bastante importante y bastante clave a tener en cuenta. Otra cosa que podemos hacer es lanzar un Fibonacci en nuestro último impulso alcista de extremo a extremo y podemos ver cómo esta zona nos coincide con el 61%. Para los que no lo sepáis, el retroceso de Fibonacci mide hasta qué punto el precio nos puede retroceder. El 61% es uno de los puntos claves y podemos ver que en el pasado el precio lo ha retesteado y lo ha rechazado. Actualmente nos encontramos en esta zona de aquí y podemos ver cómo el precio nos está rechazando el 50%. El 50% también hace referencia a la mitad del impulso. Vamos a quitar el Fibonacci y nos vamos a bajar a nuestro timeframe semanal. Lo que podemos ver en el timeframe semanal es que el precio, una vez tocó los 69.000, nuestro all-time high, el precio empezó a caer. Si nos fijamos, tenemos aquí un impulso hacia la baja, un pequeño retroceso, un impulso a la baja, un retroceso y bueno, actualmente nos encontramos aquí. Con lo cual tenemos una tendencia clara bajista.
Si nos bajamos al timeframe diario, y este es uno de mis timeframes de análisis favoritos, vemos como el par se presenta bastante interesante. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, que se vea claro. Así. Lo primero que podemos ver es que el precio tiene una tendencia claramente bajista, ya que constantemente tenemos impulso a la baja, pequeño retroceso, impulso a la baja, pequeño retroceso, impulso a la baja, pequeño retroceso, impulso a la baja, pequeño retroceso. Uy, que se me va. Creándonos una fractalidad totalmente bajista y dándonos constantemente bajos más bajos y altos más bajos que los anteriores. Ahora vamos a marcar también zonas importantes. Vamos a marcar soportes y resistencias que hayan sido importantes durante el tiempo y que tengan el mayor número de toques posibles. También, para los que no lo sepáis, una zona es más importante cuantos más toques haya tenido durante el tiempo. Entonces, esta zona de aquí me parece clave, ya que ha actuado como soporte y resistencia en el tiempo. Vemos como aquí el precio ha tenido una reacción, aquí también, esta zona de aquí también. Aquí nos actuó como soporte y aquí nos ha actuado como resistencia. Así que esta es una zona clave. Voy a quitar estas líneas de aquí para tener más claridad en el gráfico. Otra zona importante que quiero marcar en el timeframe diario es esta de aquí. Esta zona de aquí nos hace referencia a nuestro último bajo más bajo más actual, ¿no? El último bajo más reciente que tenemos. Algo curioso que podemos ver en este timeframe es que, a pesar de tener una tendencia bajista, cuando el precio llegó a tocar la zona de los 33.000, 32.000 aproximadamente, el precio se impulsó hacia el alza y aquí podemos ver cómo nos creó nuestro primer alto ligeramente más alto que el anterior, que es este de aquí. Con lo cual aquí ya podríamos tener una primera alerta de que el precio quizás no tenía suficiente fuerza para seguir cayendo. Aún así, el precio rechazó esta zona y nos volvió a dar un impulso hacia la baja. Pero esta vez, en lugar de volver a tocar la zona de los 32.000, 33.000, como ya había hecho en el pasado, se quedó justo en la zona de los 36.000, creándonos así nuestro primer bajo más alto que el anterior, que era este de aquí, y creándonos una segunda alerta de que el precio ya no tenía tanta fuerza bajista. Así que esta zona también la vamos a marcar, ya que es importante por lo que acabamos de comentar. Una vez el precio rechazó esta zona de aquí, estuvo unos 5 o 6 días consolidando, creándonos unas velas con poco volumen, y finalmente el precio se impulsó hacia arriba con una fuerte vela envolvente alcista. El precio volvió a tocar de nuevo la zona de los 45 y de nuevo se volvió a impulsar hacia la baja. ¿Qué ocurrió en esta zona? A pesar de tener yo dos alertas que me indicaban que la fuerza vendedora se estaba agotando, yo en este timeframe diario sigo viendo estructura bajista. ¿Por qué? Porque el precio no me dio un nuevo alto más alto en la zona de los 45.000, sino que el precio volvió a rechazar la zona y volvió a caer. Con lo cual, yo aquí sigo teniendo fractalidad bajista. En ningún momento he tenido mi primer alto más alto respecto a este. Y además también podemos ver cómo el precio aquí nos ha creado un doble techo. Para yo pensar que el precio se puede impulsar hacia arriba, lo que deberíamos esperar es ver un fuerte impulso hacia el alza y un quiebre de la zona de los 45.000. Ver cómo el precio retestea la zona, se vuelve a apoyar aquí y se impulsa con fuerza hacia arriba hasta el siguiente nivel importante, que sería más o menos este, la zona de los 50. Así que esto de aquí también lo voy a marcar como una zona importante. Vale, actualmente nos encontramos en esta zona de aquí
Y en el timeframe diario no podemos tener demasiada claridad, así que lo que vamos a hacer es bajarnos a H4 y ver qué es lo que nos indica el precio. En H4 tenemos claramente una tendencia bajista, ya que vemos bajos más bajos y altos más bajos que los anteriores. Y vamos a marcar zonas importantes como es esta de aquí. ¿Qué ocurrió aquí? El precio quebró esta zona que nos había funcionado perfectamente como soporte y resistencia en el pasado, la quebró, la retesteó y si nos fijamos las velas que tenemos aquí son velas alcistas pero con muy poco volumen. Eso significa que el precio de momento no tiene demasiada fuerza para subir, hasta que al final se formó esta vela envolvente hacia la baja. Actualmente estamos viendo cómo el precio está subiendo, pero de momento no podemos ver un claro impulso al alza, al menos en este timeframe, hasta que el precio se impulse y nos quiebre esta zona de aquí, dándonos nuestro primer alto más alto en H4. Podríamos esperar un retest y de nuevo un impulso hacia arriba. Si nos bajamos a H1, en H1 seguimos bajistas, por lo mismo que hemos comentado en H4, tenemos bajos más bajos y altos más bajos constantemente. Y aquí también podemos marcar zonas importantes. La primera que vamos a marcar es esta de aquí, que es donde el precio se ha detenido. Y si la alargamos, vemos que también ha sido una zona de reacción en el pasado, como podemos ver aquí y podemos ver aquí. A ver si la podemos ajustar un poco más. La podemos dejar así. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí también podemos marcar esta zona de aquí y podemos ver cómo en H1 nos ha rechazado la zona de los 39.000. Con lo cual estamos frente a bastante indecisión en temporalidades pequeñas. Ahora mismo Bitcoin lo podríamos proyectar al alza en el momento en que nos rompa esta zona de aquí de los 39.000, la quiebre, nos retestee la zona y se impulse al alza tal y como hemos visto en H4. Si queremos proyectar un precio a la baja, yo vería una proyección clara a la baja una vez el precio volviese a caer, rompiera esta zona de aquí, creándonos nuestro primer bajo más bajo de nuevo y viendo cómo el precio vuelve a caer finalmente hasta la zona de los 37.000, 36.000. Si nos bajamos finalmente a 15 minutos, el timeframe más pequeño que yo suelo utilizar, esto lo vamos a apartar para no confundirnos. En este timeframe sí que vemos que tenemos fractalidad alcista, ya que el precio nos ha creado altos más altos y bajos más altos que los anteriores. Pero puede ser que se trate de un retroceso de las tendencias principales que tenemos en timeframes más grandes, como son H1 y H4. Con lo cual, hasta que no veamos una clara rotura al alza a partir de los 39.600 o otro bajo más bajo y nos quiebre la zona de los 37.600, nos encontramos frente a un mercado ahora mismo bastante indeciso. Así que bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este análisis y como os comentaba al principio, no olvidéis darle like, suscribiros a nuestro canal de YouTube, podéis compartir este vídeo también en redes sociales con vuestros amigos y también podéis seguirnos en las redes sociales que encontraréis en la descripción de este vídeo. Y como hemos comentado al principio de todo también, recordad sobre todo que estamos frente a una etapa de trading fundamentalista y es muy importante que seamos precavidos a la hora de tomar decisiones dentro del mercado. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos pronto en otro vídeo. Un saludo.